Bueno, continuamos, ¿verdad?, con la clase de Instituto Bíblico que hemos estado trayendo. Estamos todavía en el terreno de la mente, es la enseñanza que estamos compartiendo. Y hoy es la parte 3 del título Cambio de Mente. Le pueden poner Cambio de Mente, parte 3 o tercera parte. Ese es la clase que estamos trayendo. Dentro de esa clase, el enfoque de hoy se llamará una mente pasiva. Esa es la clase de hoy, una mente pasiva. Hemos estado ya hace meses, no sé si ya años, hablando mucho de la mente, del alma, del corazón, de la voluntad, ¿verdad? Hemos estado exponiendo, ¿verdad?, enfatizando estos puntos, ¿verdad?, lo que es la mente, el cambio de mente, la transformación de la mente, la meditación de la palabra, etcétera. Y cuando el Señor le dio las instrucciones a Josué, ¿verdad?, en Josué 1 le dice que medite día y noche en la palabra para que todo le salga bien, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que cuando estamos en la palabra, miramos todo. Ya tuvimos una clase que se llamó la percepción de Dios o una perspectiva, ¿verdad?, más espiritual, no recuerdo el tema, pero esa era la idea. Y ahora miramos a través de ese lente de la palabra, ¿verdad? Y tenemos ahora la mente de Cristo. Y todo lo que hacemos es medido, es filtrado, ¿verdad?, es juzgado por la palabra. Yo sé que al principio, cuando somos niños, nuestros papás nos dicen cómo nos llamamos, ¿verdad? Y nos hacen repetir nuestro nombre. Hay niños de 1 año que todavía no pueden pronunciarlo, otros sí. Pero a veces si notan, no me acuerdo cuando me pasó a mí, pero sí veo los niños cuando le pasan, le dicen, ¿cómo te llamas? Y se queda así, mira el papá, como para que se lo recuerde. Pero llega un momento que ese niño va desarrollando el entendimiento de cómo se llama. Tanto el papá lo va llamando por su nombre y se va dando cuenta de que así es como la gente lo identifica. Llega un momento donde ya el niño no tiene que esforzarse en recordarlo, sino que ya él sabe que se llama así, ¿verdad? A usted no se le olvida su nombre ya, ¿verdad que no? Entonces, eso parece de algo similar cuando comenzamos a practicar la meditación de la palabra. Al principio es algo tan difícil porque no tenemos esa costumbre, pero vamos desarrollando esa disciplina al punto que no hay forma de usted no mirar las cosas de forma bíblica. Muchas veces la gente que no es cristiana te puede decir, todo es la Biblia, todo lo que tú hablas es la Biblia. No sé si le han dicho eso, pero es que esa es nuestra mente, es nuestra percepción, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y cuando comenzamos, ¿verdad?, suponiendo que tomamos la decisión ahora de comenzar a caminar así, porque a lo mejor no nos lo enseñaron en el pasado, ahora tenemos esta práctica que al inicio es difícil, pero luego se hace normal, como el nombre del niñito, ¿verdad?, que al principio se le olvidaba el nombre y el papá tenía que recordárselo, pero llega un momento que ese niño nunca se le va a olvidar que se llama como se llama. Usted nunca se le va a olvidar que tiene dientes, nariz, manos, eso está allí. Y usted camina confiando en todo eso que tiene como instrumento de su físico. La palabra debe formar parte de nosotros de la misma forma. Ahora, por causa del pecado y de nuestra naturaleza, no siempre tenemos toda la palabra de Dios en nosotros, siempre abundando allí. ¿Cuántos están de acuerdo? No siempre estamos, ¿verdad?, todo el tiempo ahí con la palabra, sino que vienen pensamientos inicuos, vienen ideas, ¿verdad?, diabólicas, vienen reacciones pecaminosas todavía, y estamos en esa transición de una vida pecaminosa cambiándose a una vida en santidad. Ese es el progreso de la santidad que vamos llevando. Pero esto se va a agilizar y va a ser más efectivo cuando permanecemos en la palabra, pero también cuando tenemos una mente activa de forma bíblica. ¿Qué quiere decir una mente activa? Que estamos siempre ejercitando la justicia. Cuando usted está descansando, hay tiempos de descanso. Salomón dijo que hay tiempo para todo. En ese momento no quiere decir que nos olvidamos de la Biblia o tomamos un día libre de la vida cristiana, ¿verdad? Que eso no existe, ¿verdad? Eso es ilógico. Más bien, a lo mejor estamos descansando de forma física, pero nuestra mente está meditando en el Señor, glorificando al Señor, viendo sus virtudes, de dónde nos sacó, y que nuestra mente esté ocupada en todo eso siempre.
Entonces, es así como vamos a ver frutos, es así como nuestra perspectiva va a cambiar. Es así como cuando viene un problema, lo vamos a ver de forma como Dios la ve. Por ejemplo, es increíble, es casi, bueno, iba a usar una palabra, ¿verdad? Pero la voy a dejar. Es casi increíble cuando usted tiene un problema y alguien le da un consejo, inmediatamente usted cambia de percepción y todo cambia. Y dice, oh, ahora entiendo. ¿Cómo es que un dolor, una angustia, una aflicción, por falta de entendimiento, ¿verdad? Pasamos. Y alguien te dice, no, pero mira, tienes que verlo así. Y la gente se calma, dice, oh, mira, ahora entiendo, ahora estoy más tranquilo. ¿Cómo es que una palabra, un entendimiento, cambia todo? Perdón, el panorama. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la mente pasiva. Ahora, la palabra pasiva no significa estar tranquilo en el sentido de paz, ¿verdad? Pasivo significa otra cosa, le voy a decir la traducción actual. La palabra pasivo o pasiva, ¿verdad? Es lo siguiente, dice, es una persona, ¿verdad?, que permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. Esa es la idea de lo que significa pasivo. Es aquel que permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. En otras palabras, en mi país hay un dicho que dicen, bebemos agua cuando llueva, ¿verdad? Si no llueve, no bebemos agua. Entonces, la mente activa es diferente. Tenemos que trabajar y buscar el agua, mientras que la mente pasiva espera que llueva y si cae agua bebe y si no llueve no bebe agua. Bueno, ¿cuál es el peligro de tener una mente pasiva? El peligro es el siguiente: nos convertimos en practicantes de filosofías y creencias paganas sin darnos cuenta. Miren, es muy fácil nosotros llamarle a muchas iglesias porque tienen imágenes y hacen ciertas cosas idólatras. Pero cuando nosotros vivimos para nuestra propia voluntad, es idolatría. ¿Sí saben eso? Entonces, no hay diferencia entre uno que se le postra a una imagen de otro que vive bajo su voluntad, como hablábamos el domingo pasado, el pecado de vivir bajo nuestra voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son dioses diferentes, pero es la misma práctica. Entonces, a veces por falta de conocimiento estamos haciendo cosas que nosotros, ¿verdad?, no hemos visto. Por ejemplo, esto puede traer controversia, pero lo voy a usar de ejemplo. Ayer en el discipulado mencionaba yo que no condeno, ¿verdad?, que haya experimentado esto, pero en la Biblia yo nunca he visto a nadie caer de espalda cuando le oran. ¿Se ha visto algún verso así? A lo mejor estoy equivocado. ¿Sí lo ha visto? En la Biblia nunca lo he visto. Y yo digo, a veces se meten en la iglesia cosas, prácticas, y la gente, ¿verdad?, cree eso y lo practica y le preguntan, ¿dónde dice la Biblia eso? Es que en mi iglesia lo hacen, sí, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? ¿Verdad? Y no critico al que en su tiempo lo hizo, no, pero hay cosas que, miren, no me voy a ir al otro extremo. Yo no dudo que alguien, Dios, cuando le está ministrando, pierda la fuerza y pueda, de cierta forma, debilitarse. Yo no digo que no. Pero esa moda ahora nueva de tumbar a las gentes y que todo el mundo con los pies en el aire y todo eso, eso no es bíblico, eso no es un mandamiento en la Biblia, o no dice la Biblia donde esto no se practica, no son cristianos, o sea, ¿de dónde salió todo esto? Pero seguimos esa corriente porque en la iglesia sí se hace. Y no debemos de ser así, tenemos que ser racionales. Bueno, había leído un momento que a veces practicamos cosas paganas o filosofías, ¿verdad?, sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay una filosofía que se llama hedonismo, lo hemos mencionado aquí anteriormente, ¿verdad? Es una filosofía griega que ellos centran todo, que el bienestar o la bendición es solamente pasarla bien, descansar, tener placer, ¿verdad? Una vida almática, eso es hedonismo, practicante del placer. Bueno, ¿no es eso? ¿No se parece hoy en la iglesia a las promesas de los profetas? Dios te quiere, ¿verdad?, sanar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar dinero. ¿No es eso lo que se está predicando con otro nombre? Bueno, Satanás no le interesa que le cambien el nombre a su doctrina. En nosotros practicarla, él está contento con eso. Por ejemplo, fatalismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir fatalismo? Fatalismo lo vamos a relacionar con una mente pasiva ahora mismo. Es la doctrina que afirma que todo fenómeno está predeterminado desde el principio por algún agente externo o superior. ¿Qué quiere decir esto? Voy a usar unos ejemplos. ¿Cuántos han oído, hermanos, que están pasando por un problema y todo es Dios está en control? ¿Cuántos han oído eso? Levanta su mano. ¿Verdad? Algunos, ok. Muchos dicen, no, tranquilo, Dios está en control.
Ahora, eso es, de parte de Dios es una verdad absoluta, pero de nosotros no. Porque si Dios está en control de todo, sin nosotros responder, entonces no hay que orar. Fíjense cómo caemos en una mente pasiva. Por ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, bueno, si es de Dios vendrá. ¿A qué lleva eso? A no orar. Si es la voluntad de Dios, se va a cumplir. Bueno, si está para mañana, así Dios lo hará. Eso es fatalismo. Y muchos no saben esto y podemos nosotros caer en esto. Son aquellas personas que no buscan la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que piensan que todo Dios lo va a hacer sin ninguna responsabilidad de nosotros. Miren, ¿por qué Dios puso la oración? Porque incluso el Padre Nuestro dice, ¿verdad? No hagan vanas repeticiones porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Pero ¿por qué nos manda a pedir, verdad? Por ejemplo, la historia de Bartimeo, ¿verdad? Hace que el ciego se pare, vaya donde el Señor y le pregunte al Señor que si quiere. Es como casi una pregunta como ilógica. Claro, Señor, estoy ciego, pero el Señor quiere que le pidamos. Así como no es lo mismo cuando un padre se acostumbra a darle todo a su hijo, que el hijo venga donde el padre y le diga, papá, necesito esto. ¿Usted cree que el papá no lo sabe, que lo necesita? Pero es diferente cuando el hijo se somete al padre y se hace dependiente. Entonces, muchos piensan que el Señor tiene un plan, ¿verdad?, ya trazado y que nada va a cambiar. Por ejemplo, cuando el Señor se determinó, ¿verdad?, a desaparecer al pueblo del desierto, ¿verdad?, que Moisés entró. ¿Se acuerdan de la historia? Dice, quítate que los voy a fulminar. Mi pregunta es, si Moisés no hubiese intercedido, ¿lo fulmina sí o no? Yo creo que sí. Y dice la palabra que Moisés se puso en el medio. Señor, no. Y dice el Señor, porque dice Génesis, el Señor se arrepintió, ¿no? Si uno se arrepiente como que se equivoca, sino que cuando viene, por ejemplo, dice que tiene paciencia, que no, muchos dicen que el Señor dice que viene y no viene, sino que es paciente, esperando que todos se arrepientan, aunque Él sabe que no se van a arrepentir todos. Pero vemos allí esa parte de Moisés. Moisés interviene y ora y intercede por la gente y Dios no lo fulmina. O sea, se detuvo la ira de Dios. Entonces, fatalismo, podemos caer, o podemos decir que podemos ser practicantes del fatalismo si andamos en una mente pasiva. O sea, son las personas cristianas que vienen a la iglesia y si llueve, llueve, y si no llueve, es la voluntad de Dios. Bueno, es la voluntad de Dios. Bueno, todo es la voluntad de Dios. Yo estoy de acuerdo, pero las personas que dicen, Dios tiene control, tranquilo que Dios tiene control, sin orar, sin tener la fe bíblica, porque la palabra dice que el que no cree, no crea que va a recibir tal cosa, ¿verdad? El que tiene doble ánimo o el que vacila en creerle a Dios, no va a recibir nada, pero si tiene fe dice que sí va a recibir. Bueno, la mente pasiva es aquella mente que no funciona o opera bajo el control de Dios o bajo la voluntad del Espíritu Santo en este caso, o la guianza, sino bajo el control de aquella influencia emocional. Son personas que suponiendo es como si fuera un barco sin velero, que las olas lo van moviendo y a donde vayan las olas, ahí va el barco. Es diferente, aunque el viento vaya al oeste o al este, es diferente uno levantar el velero para que esa dirección sea manejada por el capitán del barco. Nosotros somos responsables de nuestra mente, de todo lo que pensamos, de lo que permitimos, de lo que hacemos. No podemos solamente decir si es de Dios viene y si no, no viene. ¿Qué pasa con la gente que no les responde al Evangelio? ¿Son salvos si es de Dios? ¿Cómo ponemos Dios? Su voluntad es que nadie se pierda, pero no todos serán salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios envió el Evangelio para todos, pero el que no responde, el que no recibe la salvación de Cristo no es salvo. Entonces fíjense la necesidad de una mente activa, una mente que está siempre activa en la palabra del Señor. Una mente pasiva no puede vivir bajo la voluntad de Dios, mucho menos estar lleno del Espíritu. Por consiguiente, está muerto. Santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta. ¿Puede un cristiano estar muerto? ¿Nacido de nuevo? Claro que sí. Claro que sí. Muchas personas oyen tantas doctrinas que dicen, bueno, han llegado a creer que por ser nacido de nuevo ya están seguros que van para el cielo. Y es un engaño que se ha metido en la iglesia también. Somos responsables de nuestra salvación, como dice Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación. Una persona pasiva no es una persona ocupada, sino desocupada, inactiva. Bueno, vamos a Primera de Pedro, al capítulo 1, para ver un ejemplo que Pedro allí nos exhorta.
Primera de Pedro 1, verso 13. Dice, por tanto, están ahí, ¿verdad? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Cada palabra que termine en de, que hemos leído, ceñid, sed, esperad, está en imperativo, es un mandamiento. Dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, la palabra ceñir es cuando alguien se aprieta el cinturón, ¿verdad? Se pone aquí, ese es el lomo aquí que está hablando. Ahora, todo lo que nosotros hacemos, incluso hablar, depende de la fuerza en las caderas, aquí en la cintura. Si usted se va a parar, la fuerza inicia aquí, ese es el origen, ese es el eje del cuerpo. Si usted se va a sentar, usted depende de aquí, de esta parte. Incluso los que tienen dolores de la espalda baja, aquí en la parte de la cadera, a veces no se pueden parar, a veces se le dificulta caminar, a veces levantarse de la cama. Si se ríe mucho le duele. No sé si alguien tiene ese problema. Bueno, aquí está hablando de ceñir los lomos, porque si tienen una faja, el dolor se va. Con esa faja se puede uno afirmar, tener más fuerza. Si pensamos en un atleta que levanta pesas de 800 libras, ¿verdad? Parado, tiene una faja, si ustedes notan. Si no tuviera esa faja, se quiebra de aquí de la cintura. O sea, se puede hasta maltratar el cuerpo de una forma que se cae o se puede romper un hueso. Y esa es la idea aquí de ceñir los lomos, pero luego el texto dice, de vuestro entendimiento. En otras palabras, pónganse el cinturón, pero en la mente. Es algo figurativo, ¿verdad? Es preparen su mente para poder actuar. Ahora, ¿quién puede hacer algo sin utilizar el cerebro? Entendemos todos que es ilógico, ¿verdad? Cuando usted va a viajar, ¿qué es lo primero que usted hace? Planificar, ¿verdad? Primero aquí, comienza a pensar lo que va a gastar, hacia dónde va, etc. Usted está preparándose para luego irse de viajes. Bueno, aquí vemos que la palabra aquí que Pedro nos comparte, nos está diciendo preparen su mente para que puedan actuar. La pregunta es, ¿cómo preparamos la mente? Y ya sabemos que es con la palabra de Dios. Esa es la idea. Tenemos la mente llena de la palabra, estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu para que todo lo que hagamos sea conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Pero si no preparamos la mente, como muchos dicen, bueno, salgan y el Espíritu los guíe. Párense aquí el Espíritu que le dé palabras. Si no preparamos la mente, lamentablemente no vamos a hacer la voluntad de Dios. O sea, no funciona así, o sea, no es a improvisar que vamos, ¿verdad? Ese texto nos advierte de no tener una mente pasiva, más bien activa. Una mente preparada para actuar en buenas obras. Bueno, hoy vamos a ver 20 características de una mente pasiva. Como son 20, son muchas. Si voy muy rápido, luego en el audio, lo que se le quede usted lo anota. ¿Está bien? Porque son 20. No sé si me va a dar tiempo a terminarla. Vamos a comenzar con la número 1. Vamos a ver 20 características, 20 cosas que identifica una persona que tiene la mente o es de mente pasiva, que no es una persona ferviente, ¿verdad?, en la palabra, en la oración, en el servicio, en la meditación, etc. Número 1, es una persona con la mente contaminada, es la palabra. Número 1, contaminada. ¿Qué es contaminación? Contaminación es simplemente algo que ha sido envenenado, infectado o corrompido. Eso significa contaminación. Una persona pasiva tiene la mente contaminada. ¿Por qué una persona pasiva tiene la mente contaminada? Porque una de las cosas que hace una persona activa, una persona cristiana, es nutrirse en todo tiempo con la palabra. Esto no quiere decir leer la palabra 24 horas, sino está meditando en la palabra. Miren, voy a poner un ejemplo. Si nosotros actuamos sin aplicar la Biblia, es pecado. ¿Sí saben eso? En todo el sentido. Si no respondemos de forma bíblica, es pecado. Si nosotros no estamos practicando en nuestra mente la palabra de Dios, es pecado. Entonces, le estoy describiendo una persona pasiva. Quiero que me acompañen a Tito, capítulo 1, verso 15, para usar una referencia. Tito, capítulo 1.
Tito 1, verso 15. ¿Están ahí todos? ¿Llegaron? Todavía, ¿verdad? Tito 1, 15. Fíjense lo que dice este texto. Dice, todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo aún el pecado es puro? No. Son las personas que no tienen malicia en su mente. No están contaminados, ¿verdad? No tienen esa malicia. Luego dice, mas los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una persona que tiene la mente pasiva no está ejercitando su mente con la palabra, porque sabemos que es la palabra pura que nos hace tener pensamientos puros. El único pensamiento puro que puede tener un ser humano es aquella que viene de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está fluyendo a través de nuestras mentes, no estamos meditando, todos los pensamientos son impuros. Aunque no digamos malas palabras, aunque no critiquemos, no tenemos la capacidad de tener pensamientos puros fuera de su palabra. Fíjense lo que dice, el que es puro, para el puro, todo es puro. Para el que no es puro, ¿verdad? Dice más adelante, para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. ¿A cuántos de ustedes lo han criticado, verdad? Por a lo mejor querer comportarse de forma santa. Han dicho, ay, el santo ahora, ¿verdad? ¿Cuántos han visto personas así? Es una persona impura que no puede ver la consagración, no puede entender esto, sino que se burla de eso. Son aquellos que convierten cualquier pensamiento en doble sentido o con malicia. Lo primero que le llega a la mente es un pensamiento malicioso, ¿verdad? O a veces nos están diciendo algo, inmediatamente lo malinterpretamos, porque no tenemos la palabra en todo tiempo limpiando nuestra mente. Bueno, vamos al número 2, ejemplo número 2 de una mente pasiva. Una mente pasiva es una mente vanidosa. La número 2 es vanidosa. ¿Qué es vanidad? Es todo aquello que no edifica o es vacío o sin ningún propósito. Eso significa vanidad. Quiero que me acompañen ahora a Efesios 4. Efesios 4, verso 17. Una mente pasiva es una mente vanidosa. Dice el 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Siempre sabemos que esta palabra andéis, ¿verdad? Es en las actividades diarias, ¿verdad? Cuando a veces vemos personas en nuestro país, personas que son vagas, en otros países le llaman flojo, haraganes, ociosos, y lo ven sentado y le preguntan, ¿qué andas? En otras palabras, ¿qué haces? ¿Verdad? Porque está sentado ya un adolescente que no trabaja. Aquí la palabra andar es nuestras actividades en la mente, actividades, ¿verdad? Con nuestras manos que hacemos, todo lo que hacemos durante el día, en eso andamos. Dice, para que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Es una mente pasiva, ¿verdad? Una mente que no está activa en el Señor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este ejemplo que Pablo usó fue a una iglesia gentil convertida, usando un ejemplo con los gentiles no convertidos. Y le dice aquí que no andemos, nos dice a nosotros también, como anda la gente del mundo, ¿verdad? Usted se para un momento afuera durante el día y usted se pone a examinar cada persona y se pone a mirar qué está haciendo, a menos que sea una persona que esté trabajando, etcétera. Pero si usted nota, cada persona anda en la vanidad de su mente, cada quien buscando tratando de cumplir sus propósitos pasajeros y vanos. Y aquí nos dice Pablo que no andemos con esta mente vana. Y una mente pasiva, una mente que no está constantemente meditando en la palabra de Dios. Imagínense Josué, que el Señor le dijo, medita día y noche en la palabra. Ahora, voy a hacer un paréntesis para explicar, porque a veces la meditación parece como solamente pensar en la Biblia, y no significa eso. Cuando Dios le habla,
¿verdad? Esto es algo que debemos de practicar diario. Debemos de caminar por el rema de Dios. Usted puede leer la Biblia, ¿verdad? Pero usted necesita que diariamente Dios le hable. Tiene que decirle algo. A través de una predicación, de la oración, del Espíritu, de la palabra, Dios tiene que diariamente decirnos algo. Tiene que hablar con Dios. ¿Para qué? Para que nos diga en qué vamos a pasar el día. ¿Qué quiere que haga conforme a su voluntad? Muchas veces es un pecado en nosotros que nos da como tarea. Y en la mañana abrimos la Biblia y leemos. Y usted ve un texto como que se ilumina, como que le brinca. Y usted sabe que es a usted que le está hablando. Y dice ahí, ¿verdad? No chismoses, no mientas, etcétera. Cualquier pecado. Ese verso debe de quedarse en nuestra mente. Si tiene que escribirlo en un papelito, no importa. Y usted meditar en eso y poner en práctica eso durante el día. Es una mente activa. Pero si usted lee la Biblia y le dice al hermano o a la hermana, wow, me confrontó la palabra, qué palabra, ¿verdad? Y se olvida al minuto, de nada le sirvió. Usted volvió otra vez a mente pasiva. Y vamos a ver todas las cosas que aparece o que viene a nuestra mente si es pasiva. Es muy peligroso. Punto 3. Una mente indisciplinada. Indisciplinada. Ahora bien, hay dos tipos ahora de disciplina. Hay una que es la secular, ¿verdad? Es horarios. Pero hay una disciplina espiritual. ¿Cuál es esa? La que es guiada por el Espíritu. Porque si nos llevamos solamente de la disciplina secular, me explico, una disciplina de que, bueno, yo siempre tengo que orar a las 8, tengo que leer la Biblia a las 9, tengo que ayunar a las 10, eso es programarse, pero eso no es bíblico. Más bien, buscamos la dirección de Dios a través de su palabra, de la oración, del Espíritu, y Dios hace nuestra agenda. Porque hay veces que no va a poder orar a la hora que ora todos los días. Hay veces que no va a poder, eso no quiere decir que ya no es cristiano por eso. Hay personas que se enojan. Eso incluso le podemos llamar perfeccionismo, y eso es pecado. Más bien, la disciplina es saber, conforme el Espíritu nos guía, cómo usar el tiempo. Pero en todo tiempo necesitamos nuestra mente, y tiene que estar activa. Si usted se levanta, lo primero que tiene que hacer es buscar la presencia de Dios, para saber cómo vamos a pasar el día. Es lo primero que debe estar en nuestra agenda. Pero aunque Dios está primero, no quiere decir que viene otra cosa de segundo, sino que Dios es primero, pero en todo, y también Él es último. Necesito a Dios que me diga qué hacer, pero lo necesito para que me guarde en lo que voy a hacer. Lo necesito al final de acostarme para confesar, hablar con Él, no sé qué, pero cada quien va a tener su agenda que el Espíritu le va a dar a cada quien. Porque no todos iguales. Hay gente que dice, yo me levanto a las 3 a orar. Felicidades, ¿verdad? Yo no tan temprano, yo un poquito más tarde. Pero otros dicen, no, yo oro a tal hora. Y cada quien, el Espíritu lo va a inquietar a hacer algo. Debemos estar ocupados en eso. ¿Están de acuerdo? Me están mirando como el landlord que le está cobrando la renta. Bueno, una mente indisciplinada es aquella mente sin dominio propio, ¿verdad? Una mente, por ejemplo, usted se pone a ver televisión y usted sabe que se tiene que acostar a tal hora, tiene que leer la Biblia, etcétera. Y a veces dan un programa. Y si usted usa mucho la computadora, YouTube es muy peligroso porque usted ve algo y le da una lista para que se quede allí el día entero. Y usted le da un clic y dice, oh, mira este, oh, mira el otro, y ahí se le va el día. Eso es indisciplina, cuando uno deja que las cosas controlen nuestro tiempo. Eso es muy peligroso. Es una mente desordenada y este tipo de personas normalmente viven en desorden. Número 4, una mente olvidadiza, ¿verdad? Aquí, miren, la idea de la vida cristiana es que nosotros de forma física nos vamos envejeciendo, ¿verdad? Pero nuestra mente debe de ir fortaleciéndose. No debemos de, porque somos mayores, perder la memoria. Aunque hay enfermedades y condiciones por el pecado, pero la idea es, vamos de forma externa envejeciendo, pero vamos en la mente, vamos creciendo y madurando. Esa es la idea, creciendo en tomar control de nuestra mente. El número 4 es la mente olvidadiza. Una mente pasiva es olvidadiza porque está la mente sin control. Son aquellas personas que no retienen las cosas. Incluso hay gente que dice, ay, no, a mí no me diga nada, que a mí se me olvida todo, ¿verdad? O anótalo, porque si no, se me olvida. Ahora, yo no estoy hablando de aquellos que tienen una mente brillante, que se graban todo fácil, y aquellos que no son así. Yo estoy hablando de personas que no tienen dominio de su mente, que de repente van a hacer algo y camino a lo que van a hacer,
¿verdad? Se le olvida. Y a veces está en el teléfono y dice, te llamo ahora que no encuentro mi teléfono. ¿Sí le ha pasado eso? Sí, te tengo que llamar que no lo encuentro, el teléfono en la mano. Bueno, tenemos que tomar dominio de nuestra mente, porque es así como vamos a operar, ¿verdad? De forma conforme a la voluntad de Dios. Es posible que a veces este tipo de personas pueden entablar una conversación y comenzar a hablar algo y de repente se le va. Ahora, eventualmente nos pasa a todos, pero esto si se convierte en algo natural en nosotros a cada rato ya es un problema. Tenemos que examinar por qué. También continuamente se les olvidan las cosas de suma importancia, ¿verdad? Bueno, vamos al punto 5 para ganar tiempo. Número 5, falta de concentración. Personas que se les hace difícil enfocarse en lo que tienen que enfocarse. Son aquellos que no pueden permanecer enfocados. Y este tipo de persona, hablando en una conversación natural, te puede cambiar el tema sin darse cuenta. Te dice, tengo que hablar contigo, ¿verdad? Compré una lata de pintura y quiero pintar mi sala, ¿verdad? La pintura es azul, pero el azul es como así, como azul cielo. Oh, mira el cielo, va a llover. Wow, sí, pero si llueve hoy, mi sombrilla. ¿Dónde está mi sombrilla, verdad? Yo no sé si usted conoce gente así. Y una cosa lo conecta a otra. Y luego hasta a ti se te olvida. Te pregunta, ¿de qué estamos hablando? Yo ni me acuerdo. Y cada cosa conecta a la otra. Y una conecta a la otra. Y dice, vamos al punto, al grano, como le dice uno a la gente, ¿verdad? Bueno, una mente pasiva es así. Una mente pasiva desarrolla falta de concentración. Se le va la guagua, dicen en mi país. Se le va el tren, ¿verdad? También inician conversaciones, ¿verdad? Y terminan hablando, bueno, ya lo mencioné, de otra cosa. Número 6. Punto 6. Mentes irracionales. Bueno, ¿qué es una mente irracional? Miren, hemos caído en un sistema tan peligroso donde ahora el mundo piensa por nosotros. Ahora el mundo piensa por nosotros. Ya no nos detenemos. Hace un tiempo mencionaba yo los números de teléfono, ¿verdad? Ni siquiera no sabemos el número de teléfono de la esposa, del papá, etcétera, porque como todo está en un archivo programado que solamente hay que preguntarle a Siri o a Google, ya ni siquiera usamos la mente ya. Ya todo es como un cerebro portátil que tenemos. Ahora, yo entiendo que no lo sabemos todo y tenemos que investigar. Pero para cada cosa, ¿verdad? Utilizamos hasta el teléfono, cosas naturales. Hemos perdido la disciplina de razonar en las cosas que tenemos que razonar. Miren, yo conozco personas que usted le hace una pregunta y se va al teléfono. Preguntas, o sea, simples. Y una de las cosas que ha afectado mucho al creyente en este tiempo es esto, mis hermanos, que no permitimos tomar un tiempo para razonar. No nos tomamos un tiempo para meditar. Saben que en mi vida, no sé si le pasan a todos, pero en mi vida, cuando un entendimiento espiritual viene a mí, me ha sucedido cuando estoy rumiando alguna palabra o mi mente está meditando, tratando de entenderla y el Señor me da el entendimiento. Es así que me ha sucedido, tratando de razonar lo que estoy estudiando. Pero si hoy en día se prepara una prédica del internet, usted la copia, la pega, le cambia algunas palabras y el nombre y la puede predicar. Pero tenemos que razonar en cada cosa que hacemos, detenernos y pensar. Hoy en día estamos programados y son personas que le puedes hacer una pregunta, inmediatamente contestan sin pararse a razonar, a pensar y a irse al punto lógico de lo que le están preguntando. Y las mentes pasivas desarrollan ese tipo de cosas porque como la mente está de aquí para allá, no tienen dominio de su mente. Es peligroso esto. Fíjense, son 20, no sé si vamos a terminarla toda. Pero acompáñenme a Tito 3. Vamos a ver una referencia en la Biblia. Miren, las iglesias es el ejemplo de lo que estoy diciendo. Hoy en día se predica y el pastor dice algo y todo el mundo dice amén. Y si hiciéramos una encuesta para preguntarle a cada uno, ¿entendiste lo que dijo el pastor? Dice, ahí más o menos. Y dijeron amén. La gente no se detiene como los bereanos a decir, bueno, lo dijo el pastor, es un hombre de Dios, gloria a Dios por eso, pero tengo que yo razonar lo que está diciendo. Tengo que ver si es de Dios, si es bíblico, si tiene lógica, porque no podemos, ¿verdad? Porque lo dijo fulano, yo lo creo. No, es peligroso. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué dice?
Insensatos. ¿Qué es insensatez? Exactamente una persona irracional. Dice rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa palabra insensato es la misma palabra irracional, ¿verdad? ¿Saben de la creación a quién el Señor creó racional? Al hombre, ¿verdad? ¿Y a quién creó irracional? A los animales, ¿verdad? Entonces, los animales cuando van a comer no se detienen y dicen, ¿le echó sal? No, creo que le faltó ají, le faltó ajo. Eso es racional. Cuando le dan algo, lógicamente su naturaleza lo lleva a oler y si no es su alimento, no se lo come. Pero los animales son repetitivos, es como la cotorra, los perros, ¿verdad? Y hoy en día el perro comienza a cantar y dice que es que está cantando. Y es imitando, repitiendo algo que está bueno. Los animales no razonan, ni los monos, ni las cotorras, etcétera. Y dicen que son inteligentes los animales. Pero le voy a decir algo, a veces son más que nosotros. ¿Han visto el video de un puente peatonal que vienen dos muchachas caminando y cruzan la calle por abajo y el perro se va por el puente? ¿Han visto ese video? Increíble. ¿Cómo actuó? Como si razonara el perro. El perro subió, a lo mejor su dueño lo enseñó, no sé, pero tuvo más sensatez que los humanos. Y hemos llegado a ese punto, mis hermanos. Increíblemente ya la gente no piensa. La gente ahora se mueve por lo que le conviene, ¿verdad? Y piensa que es inteligente porque tiene algún teléfono y sabe manejar un programa. No, mis hermanos, hay que detenerse. Miren, razonar, Dios nos dio esa capacidad para que todo lo que venga a nuestra vida veamos si es conveniente o no. Pero como hoy lo que nos gusta es todo lo tecnológico, el dinero, lo material, como ya nos los van a dar, decimos, bueno, ¿para qué ya darle mente? Firme aquí, pero tiene que leer la póliza. La gente lo firma, la gente no lee póliza, ¿verdad? Y por eso es que te mandan un libro así, con letras que ni con lentes se lee. Léase eso y firme abajo. Pues, no, espérate. ¿Tengo que firmarlo ahora? Sí. Pues no puedo. Yo tengo que saber lo que estoy firmando. Y hoy el internet está lleno. Si quiere abrir esta cuenta, dele, como dice, agree, ¿verdad? Acepta. Y hay gente que le para abajo, le da clic. Yo no lo leo todo, pero trato de más o menos por parte ver de qué se está hablando, ¿verdad? Dice, si usted abre este email, ¿verdad? Firme aquí. Y la póliza dice, van a venir a buscarlo mañana preso. Y usted ni sabe por qué lo está haciendo. Y así nos hemos convertido en personas que somos controlados por el sistema gubernamental o terrenal, ¿verdad? Y no debemos. Bueno, vamos a avanzar al número 8. 7. Oh, brinqué un número. ¿Verdad? El 7, ¿verdad? Bueno, le voy a decir 7 al 8 ahora. Eso es irracional, ¿verdad? Bueno, es una mente preocupada. Una mente pasiva es una mente preocupada. Ahora, vamos a hacer nuestro ejercicio gramatical con esta palabra. Diga conmigo, preocupada. Eso es preocupándonos antes de tiempo, es lo que quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es el único omnisciente. Estamos todos de acuerdo en eso. Él es que sabe lo que va a suceder de aquí a un segundo. La fe consiste en caminar en los pasos que Dios camina, porque Él es que sabe lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Entonces esa fe produce en nosotros confianza en un Dios que lo sabe todo. Pero cuando nos preocupamos es por falta de fe, porque estamos ocupados en algo que ni ha llegado todavía. ¿Y si llueve? ¿Y si no llueve? ¿Y si me pagan? ¿Y si no me paga? ¿Y si Él viene? ¿Y si se sana? ¿Y si no se sana? Imagínense ese estilo de vida. Nosotros decimos, tranquilo, el Señor tiene control ahí. Él sí tiene control sobre todo que viene en el futuro. Nosotros somos responsables a responder con una mente activa a lo que el Señor permite que venga a nosotros. Entonces, imagínense ese pensamiento manejando. ¿Y si me choca un carro? ¿Y si doblo por aquí y hay un hoyo? ¿Y si doblo? ¿Usted hace eso, el que maneja? Es ilógico, ¿sí o no? Nuestra vida es como un vehículo que avanza. Y nos vamos a encontrar con cosas en el frente que van a venir a nosotros. Pero nosotros permanecemos en la palabra, ¿verdad? Y lo que no sale como nosotros queremos, Dios tiene control de eso. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Y amar a Dios es confiar en Dios, vivir para Él. Eso es lo que significa. Mateo 6:31. Vamos a ver un ejemplo que Jesús utilizó, porque preocuparse
Podemos utilizar otra palabra como ¿cuál? ¿Quién me dice? Afanarse, exactamente. Aquí Jesús utiliza esa. La traducción griega de preocuparse es afanarse. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Ahora, una mente pasiva es una mente que está siempre ocupada en lo terrenal, siempre pensando en cosas fuera de la palabra. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, el texto no dice no trabajéis, dice no os afanéis, ¿verdad? Vamos a trabajar, cumplimos un horario. Si en ese horario yo no pude alcanzar lo que quería, gloria a Dios. Pero hay gente que dice, no, un part-time, un tercer trabajo, porque si no lo hago así, luego viene un mes, ¿y cómo voy a pagar la renta? Porque no hay confianza. No hay confianza en el Señor y dependencia. Dice el 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar tiene que ver con esta palabra de la mente activa. Eso es buscar. El afán es en buscar las cosas de arriba. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ahora imagínense, el día trae un afán y nosotros afanados. El día trae su mal y nosotros afanados. Eso es lo que dice el texto. Cada día trae su propio afán y debemos de tener confianza en el Señor. Basta cada día su propio mal, dice el texto. Pues no queremos vivir preocupados. Pero ¿por qué nos preocupamos? Si hacemos una pausa, y es porque no tenemos la mente activa. Una mente cristiana activa en la voluntad de Dios es una mente que anda en la fe. Y la fe significa confianza. ¿Lo pueden ver? Bueno, vamos al número 8. Desenfreno. Número 8 es desenfreno. Desenfreno aquí inicialmente no es libertinaje en la carne. Más bien es desenfreno de permitir que entren y salgan pensamientos sin tener dominio propio aquí, o control de nuestra mente. ¿Verdad? Es la libertad de la imaginación y permitir cualquier pensamiento sin discernir o razonar. ¿Sabe usted que el pecado inicia en la mente? Todo pecado inicia en la mente. Si usted va a robar, lo primero que usted hace es calcular, hacer un plan. Si usted va a adulterar, lo primero que hace es mirar con los sentidos a esa persona, sea mujer o hombre. Si usted va a mentir, tiene que planificar algo contrario a lo que es verdad. Todo comienza aquí, y cuando decidimos, entonces aquí es donde decidimos con la mente, que es el alma, la voluntad, y decidimos hacerlo. Pero una mente que está activa en la palabra, ¿verdad?, no permite que los pensamientos entren y salgan como ellos quieran. Miren, nuestra victoria en el pecado depende del tiempo de un pensamiento inicuo dentro de nuestra mente. En otras palabras, el tiempo que le permitimos al pensamiento inicuo que entre, mientras más tiempo dura allí, más se germina esa semilla y cae aquí. Y luego, como dice Santiago, se convierte en pecado y luego da luz la muerte. Cuando usted viene un pensamiento a su mente y usted discierne que es malo, usted no puede entretenerlo. Tiene que ser activo ¿en qué? En echar fuera ese pensamiento inmediatamente. ¿Cómo lo echa fuera? Cambiándolo por la palabra de Dios inmediatamente, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve algo, miren, a usted le va a pasar esto. Yo sé que muchos quizás no se atreven a decirlo, pero bueno, yo le voy a ayudar. Hay veces que vienen pensamientos a mi vida, ¿verdad? Hablar. Y en ese momento se genera vanagloria en mi corazón, ¿verdad? Por algo que voy a decir. El Espíritu me lo muestra, me dice, eso que vas a hacer es vanagloria. Por eso Santiago dice, lentos al hablar, prontos para escuchar. ¿Escuchar a quién? Al que está hablando y a Dios. Ambos. Lo que te están diciendo, tenemos que medirlo por lo que Dios nos dice. Entonces, cuando viene ese pensamiento, y un ejemplo les voy a poner. A ustedes les dicen algo como, wow, nunca había visto una persona hacer esto, yo creo que tú eres el mejor. En ese momento, como cristianos, debemos de tomarnos una pausa y discernir cómo vamos a responder. Porque somos prontos en decir, oh sí, no, yo, lo que pasa es que cuando yo estaba pequeño, ¿sabes? A mí me inscribieron en una universidad muy cara. Y ahí pecamos ya con la vanagloria, ¿sí o no? Nos jactamos. Pero fíjense qué fácil, en segundos ya le fallamos a Dios.
Y eso es idolatría. Pero si usted se detiene y usted le dicen algo, inmediatamente el Espíritu te lo va a mostrar. Te va a decir, si contestas así vas a pecar. Y hay veces que es mejor callar. Y uno dice, se queda mejor. Si no hay nada que decir, bueno, mejor nos callamos. Una mente que está pasiva va a responder rápido. Va a decir, sí, porque la mente no tiene control. No está activo en discernir, en practicar, en meditar. Y por eso Satanás se mete en su casa. ¿Se acuerdan de la historia? De la historia del cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Se acuerdan? La encuentra, busca 7 y la encuentra limpia y vacía, o sea, inhabitada. Nuestra mente vacía es donde Satanás puede entrar fácil. Tiene que estar llena del Espíritu Santo, de la palabra, de la meditación día y noche. Al inicio, vuelvo y repito, se le va a hacer difícil. ¿Cómo puedo pensar en la palabra y trabajar? Es que para trabajar necesito la palabra. ¿Cómo puedo hablar con una gente y pensar al mismo tiempo? Es que para hablar necesito la palabra. ¿Cómo puedo estudiar en la escuela y meditar en la palabra? Es que lo que estás haciendo tiene que ser conforme a la palabra. Y si no lo piensas, no lo vas a hacer para Dios. Entonces, una mente pasiva, mis hermanos, es muy peligrosa. Proverbios 25-28. Fíjense lo que dice. Me encantó este proverbio porque explica claramente una mente que anda en desenfreno. Acuérdense que la palabra desenfreno aquí implica pensamientos entran y salen en su libertad. Porque usted, si le llega un pensamiento de matar a alguien, ¿en qué tiempo usted lo echa fuera ese pensamiento? Usted se sienta, toma un papel y un lápiz y comienza a calcular. ¿Sí me escucharon? Si le llega un pensamiento de asesinar a alguien, ¿usted se siente y comienza a tomar notas pensando en eso? Bueno, es así como muchas personas matan a otro. Un pensamiento entra, satánico, y como le tiene odio, rencor o amargura, lo planifica. Lo planifica. Entonces, si no somos prontos en echar fuera eso, créanme, mis hermanos, activos en la mente. Miren, ¿a cuánto de los que están aquí alguien le ha ofendido? Algunos. Bueno, los demás están en el planeta Marte. Todos hemos sido ofendidos, todos. La Biblia nos dice que debemos de perdonar. Mi pregunta es, ¿también dice la Biblia que debemos olvidar? Hermano, está fino, hermano. No se puede, es imposible olvidar. Incluso cuando vemos a la persona que nos ofendió, lo dice adelante, te ofendí. Es casi imposible de olvidar, ¿verdad?, esa ofensa. Pero hay dos cosas, hay olvidar o no recordar. No recordar lo podemos hacer, pero olvidar no. O sea, decidimos no recordar eso. Esa persona me ofendió en ese momento, no le voy a dar mente a eso, lo voy a recibir como un hermano. Me olvidé en el sentido, o sea, no lo voy a recordar, es la palabra. Porque la mente es un depósito que lo que entró no se puede borrar. Sí sabían eso, ¿verdad? No lo puede borrar. Usted no se acuerda fácil porque no lo ejercita de forma habitual, usted no lo busca en el depósito. Sino que usted, al usarlo poco, la mente sola, lo va poniendo en un lugar un poquito más allá. Mientras que las cosas que están adelante, si puedo decir, son las comer, bañarse, llamar a mi familia, lo que usted ejercita a diario está ahí delante. Es como un número de teléfono, ¿verdad? Usted se sabe el de su casa, luego se puede saber el del hermano, pero el de un amigo de mucho tiempo se le olvida. Un tiempo lo supo, pero se le puede olvidar. Entonces ahí notamos qué tan importante es tener la mente activa en todo tiempo. Si usted está en ocio, mis hermanos, es donde Satanás más rápido entra. Y usted piensa que no. Miren lo que dice el Proverbio 25-28. Como ciudad derribada y sin muro. Vamos a hacer una pausa y miren para acá, para que no lean la otra parte. Ciudad derribada y sin muro. ¿Qué sucede en una ciudad? Acuérdense que es en el contexto de ese tiempo, ¿verdad? Que las ciudades dependían de los muros, así como Jericó. Porque si estaban derribadas los muros o derribados, ¿qué pasa? El enemigo entra cuando quiere, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nehemías por la razón que lo llamaron? ¿Quién sabe por qué lo llamaron a Nehemías? Para restaurar el muro. Porque los muros estaban caídos y los enemigos entraban y salían. No tenían protección. Ahora, antes de leer lo que sigue, ¿qué debemos hacer nosotros de forma espiritual? Levantar los muros. Ahora bien, con el pecado
Hay una forma de nosotros levantar los muros bien alto, de forma que el enemigo no entre. ¿Cuál es el muro en nuestra vida a levantar para que el enemigo no entre? ¿Quién sabe? Pensé que levantó la mano. ¿Quién sabe cuál es ese muro ahora, espiritualmente, para que el enemigo no entre? Piense por un segundo. La palabra de Dios, exactamente. Es la palabra que bloquea al enemigo para que no entre. Es el yelmo, ¿verdad?, de Efesios 6. Bueno, fíjense la otra parte del proverbio. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué es una rienda? Son las sogas del caballo. Usted se monta en un carro con caballos adelante, sin rienda, ¿y hacia dónde va? Hacia donde diga el caballo, ¿verdad? Entonces aquí rienda la cambiamos por control. Dice, el hombre sin control de su mente, sin tener la mente activa, ¿verdad?, es como una ciudad derribada, o con los muros derribados. Bueno, vámonos al número 9. Una mente pasiva es una mente engañada. Es una mente engañada por no tener como norma ser guiado por la palabra o por el Espíritu. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, verso 22. Estamos en el número 9, mente engañada. Santiago 1:22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra. Hacedor es una persona con la mente activa, ¿verdad? Y no tan solamente oidores. Y luego dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente. ¿Vieron la mente activa allí? El que mira atentamente. ¿Mirando cómo? Con los ojos. Esta mira aquí, ¿cuál es? Con la mente, no con los ojos. Usted no va a andar con la Biblia así, ¿verdad? No quiero pecar, no significa eso. Sino la mira aquí es no quitar de la mira con mi mente, no desactivar mi mente de mirar la palabra de Dios en todo tiempo. Esa es la idea de no pecar. En el momento que quitamos la mirada, nos pasa como a Pedro. Jesús es la palabra, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, ven Pedro, camina sobre las aguas. Y él iba camino allá, pero luego pasó algo, una tentación, y miró la tentación, ¿y qué pasó? Se hundió. Es una forma espiritual de ver. Cuando quitamos la mirada de la palabra, inmediatamente caemos. Es lo único que nos sustenta para poder permanecer en el Señor. Dice el verso 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, en otras palabras, activo de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es una forma diferente de Josué 1. Si medita en la palabra día y noche, todo te saldrá bien. Si haces la palabra, acuérdense que hacer la palabra no implica siempre una obra con las manos. O sea, a veces pensamos que hacer la palabra o vivir la palabra o ser hacedores es evangelizar, llevar comida, visitar a los enfermos. Eso es una de ellas. A veces estamos en la casa descansando y tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Cómo? La mente activa, ejercitando la mente por la palabra. ¿Cómo puede un cristiano vivir la vida cristiana sin la palabra? Imposible. Número 10, miedo. Número 10, miedo. Acompáñenme a Génesis 3, verso 9. Una persona de mente pasiva o inactiva, se puede decir, tiende a ser controlada por el miedo, por no permanecer confiada en la seguridad de Jesucristo, que es por medio de la palabra. Génesis 3, verso 9, fíjense lo que sucedió en el huerto. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Quiero que entiendan que el Señor tenía una relación natural con Adán y Eva. No había problema, no había miedo, ¿verdad? Pero luego pecaron. Y después que pecaron, el Señor los llama. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice?
y tuve miedo. Ahora, ¿qué sucedió allí? Aquí hay que explicar un poquito en un ámbito un poco diferente. En el momento que Adán pecó, lo que sucedió fue que la palabra de Dios fue arrancada de su mente, muerte espiritual. Nosotros ahora estamos vivos en Cristo, tenemos el Espíritu ahora vivo en nosotros, pero el Espíritu que ahora resucitó, el cual murió en Adán y Eva, Cristo dice en Efesios 2, dice, resucitamos junto con Él, pero ahora necesita ser alimentado. Y si no le damos la palabra, nuestro espíritu se muere también, así como si fuera una persona. Aquí Adán tuvo miedo de Dios porque lo miró como un enemigo, porque él estaba en un momento, él estaba lleno de Dios. Su mente solamente pensaba las cosas de Dios, estaba activo, si se puede decir. Pero luego cayó en pecado y se convirtió en una mente pasiva. Ya no estaba pensando en Dios. Cuando Dios lo llama, sintió miedo. ¿Por qué? Porque lo miró como juicio, ¿verdad? No lo vio como si Dios fuera parte de él, sino enemigo. En ese caso, le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, una persona que es pasiva, siendo cristiana, claro, me explico, que no está meditando en la palabra, no ejercita lo que estudia, no aplica lo que estudia, anda con una mente desnuda, una mente en vergüenza. No la vergüenza que usted siente cuando le quieren hacer algo, ¿verdad?, en público, usted siente vergüenza, no me refiero a esa, sino la vergüenza de desnudez, la inseguridad, la incertidumbre. Y a nosotros pensar que por leer la Biblia y tenemos algunas ceremonias en la iglesia, viene engaño, ¿verdad? Y voy a irme ahora al número 11, que es una mente confundida. Una mente confundida. La incertidumbre es el terreno fácil para Satanás hacer lo que él quiera. Miren, una persona perdida, hasta a un perro oye si le dice dónde queda lo que está buscando, porque no sabe a dónde va. Oigan bien, una persona que está perdida en un lugar, ¿no le ha pasado que usted viaja a un lugar y usted está perdido y le pregunta a quien sea dónde queda tal o cual cosa? Usted no conoce a esa persona, usted no sabe si vive por allí, y lo que esa persona le diga, si esa persona le habla de una forma prudente, usted le cree. Y aunque haya un hoyo y un precipicio, usted va a ir por ahí porque usted no sabe a dónde va. Y esa es aquí la parte donde andamos en confusión. Pero el peligro de esto es que no lo sabemos. No sabemos que andamos en confusión. Pensamos que estamos bien. Y la evidencia es una mente inactiva, una mente que no está mirando la palabra de Dios, como leímos en Santiago, se sale del camino fácil. La palabra de Dios es nuestra luz en el camino para iluminar cada paso que damos. Y si la mente no está activa en la palabra, ¿dónde estamos pisando? Me voy al número 12 para combinarlo con el de confusión. Y es sin propósito también. Una mente pasiva es una mente sin propósito. La mente pasiva depende de lo que ve y oye de forma natural y no espiritual. Quiero que me acompañen a Juan 12, verso 35. Voy a combinar el número 11 y el 12, confundida y sin propósito, con este texto que voy a leer de Juan 12, 35. Dice el verso 35 de Juan 12. ¿Están allí? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Dice, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os, ¿qué dice? Sorprenda las tinieblas. Y quiero que lean esta parte, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Una mente pasiva está en tinieblas. Una mente que no está activa es como, por ejemplo, ¿qué significa un bombillo, una lámpara pasiva? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Apagada. Una lámpara activa es una lámpara encendida. Entonces, imaginemos eso de forma espiritual. Una mente pasiva es una mente que anda en tinieblas. Una mente activa es aquella que anda en luz.
Por eso es que hay confusión, tampoco propósito. Número 13. Es una mente impura. Es una mente impura. La meditación de la palabra de Dios es como una corriente de agua que se lleva toda contaminación e impureza. Esa es la idea de la palabra en nuestra mente. Hoy me ministró mucho, estaba fregando en mi casa y puse un vaso con... El vaso le puse la llave del agua, no en el centro, sino como en un lado. Experimenten su casa para que vean, se los recomiendo en serio, para que vean lo que hace la palabra en nosotros. Y cuando usted pone el vaso, le pone la llave del agua en un lado, ¿verdad? El agua cae y hace como en forma de un círculo abajo, porque cae como que sube. Y si está sucio el vaso, hágalo con un vaso sucio y hágalo, véalo en el ámbito espiritual. Y yo veía como ese vaso sucio tenía jugo, esa agua iba de forma rápida limpiando, iba botando agua, pero luego cuando cerré la llave estaba blanquita el agua, limpiecita. ¿Sí me entendieron el ejemplo? Esa es la idea de la palabra cuando meditamos. Ahora, si ese vaso yo le echo un poquito de agua, la abro y la cierro, ¿qué sucede? Lo único que hay es agua mezclada con sucio. Si solamente leemos la palabra y pensamos un ratico en ella, no pasa nada. Pero si nos quedamos allí en la palabra, le damos la oportunidad al Espíritu que ese caño, esa corriente, esa fuente de agua nos purifique, nos limpie. ¿Sí lo pueden entender? ¿Se acuerdan de la samaritana? Dice, si bebes esa agua tendrás sed otra vez, pero del agua que yo te daré será como una fuente de agua viva que te llevará al cielo. Esa fuente hablaba de la limpieza, de la llenura, de la satisfacción, pero también hablaba de la eternidad con el Señor. Y vemos que la palabra, mis hermanos, es lo que quita toda impureza cuando permanecemos activos en ella. Número 14, una mente reprobada. Una mente pasiva es una mente reprobada. Número 14, vamos a Romanos 1, 28. Romanos 1, verso 28. Es aquella mente desaprobada por Dios por no tomar en cuenta la palabra de Dios como fin de obediencia y de vida. Romanos 1:28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Vamos a mirar el texto invertido. Una mente reprobada es una mente separada de Dios, una mente que no está en las manos de Dios, una mente que no recibe la luz de Dios, una mente que no es purificada en la palabra. Pero fíjense que una mente reprobada es lo que nos conlleva a hacer cosas, ¿qué dice el texto? Que no convienen. Una persona con la mente inactiva o pasiva es una persona que su tendencia es pecar deliberadamente, o aunque diga que es por error, permanece pecando. Incluso tiende a tener adicciones porque no permanece en la palabra, sino permanece en su propio juicio. Entonces, aquí dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. En otras palabras, no pensaron en la palabra, no tomaron en cuenta, no consideraron a Dios antes de hacer lo que iban a hacer. Es como decir, voy a hacer esto, ¿verdad? La palabra dice esto, pero voy a hacer como que no hay nada. No considerar lo que dice la Biblia. Entonces el Señor los entrega. Miren, hay una gracia donde nosotros recibimos una protección de Dios en nuestras mentes para que el enemigo no nos engañe del todo. Podemos ser engañados de forma eventual. Si estamos pecando de forma deliberada es otra cosa, pero en nuestra debilidad humana, nuestra naturaleza, no podemos ver a Satanás así operando, no vemos los demonios así en el aire. Necesitamos la palabra para cuando algo suceda en lo físico, lo discernimos en la palabra, decimos, ¿eso es de Dios o eso es del diablo? Pero Dios nos protege de cierta forma para no ser completamente engañados, sino que permite tentaciones que podemos soportar a través de la palabra. Entonces aquí vemos que el Señor los entrega. ¿Se acuerdan de 2 Tesalonicenses 2:11? Que dice, que Dios los entregó, ¿cómo dice el texto? Dios le envió un poder engañoso. Oigan bien, Dios le envía un poder engañoso.
¿Cómo hacemos si el único que nos da luz nos apaga la luz? ¿Cómo nos hacemos? Es peligroso eso. Yo creo que es uno de los textos más peligrosos en la Biblia para escuchar. Que Dios les envía un poder engañoso. ¿Saben por qué? Porque no amaron la verdad. Porque no amaron la verdad. Y por eso aquí el texto dice, por no considerar al Señor, no tomarlo en cuenta en lo que hacen, el Señor los entrega a una mente reprobada. Eso es peligroso porque eso puede suceder a un cristiano. Aquí le está hablando a no creyentes al inicio de Romanos, pero le puede suceder a un cristiano esto. Si andamos así con la mente en el aire, pasiva, ¿verdad? Es lo mismo aquí cuando dice no tomaron en cuenta, es no pensaron en Dios, no meditaron, no examinaron, ¿verdad? El problema. Vamos al número 15, ¿verdad? Para ir avanzando. El 15 habla de una mente carnal. Una mente pasiva es una mente carnal. La mente pasiva es sujeta a pensamientos carnales por no ocuparse de lo que Cristo nos ordenó como cabeza. Quiero que me acompañen a dos textos. El primero es Romanos 8. Luego vamos a Colosenses, pero el primero es Romanos 8, verso 6. Romanos 8, 6, verso 7. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. Dice el 6, dice, porque el ocuparse, me voy a detener ahí un momento, ocuparse, ¿qué es ocuparse? Es estar activo en algo, ¿verdad? Cuando andamos pasivos conforme a la palabra, andamos activos conforme a la carne. ¿Lo pueden entender eso? O sea, si no estamos ocupados en la palabra, estamos ocupados en la carne. Es una o la otra, no hay puntos medios. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cómo nos ocupamos del espíritu? Lógicamente es escudriñando la palabra, reteniendo la palabra y aplicando la palabra. Esa es la idea de ser activos o ocuparnos en la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y luego, ¿qué dice? Ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir este texto? Todo lo que nosotros hacemos de forma humana es contrario a Dios. Todo, si no está conformado a la palabra, si no es guiado por el Espíritu. Todo lo que hacemos, aún hacer un bien de forma humana, es enemistad contra Dios. Y luego dice, no se sujetan a Dios, ni mucho menos pueden. Entonces, si andamos en la vida con una mente pasiva, es difícil agradar a Dios así. Y vamos a ser presa fácil para el enemigo. Vamos a ver Colosenses 2 ahora. Se ha encontrado con personas, esta parte que vamos a leer es muy importante, con personas que su tema siempre es de ángeles, de sueños, de revelaciones, ¿verdad? De sentir. Y como que no siempre el fundamento es la Biblia. Bueno, hay personas que son así. Miren aquí lo dice el texto de Colosenses 2, verso 18. Fíjense lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto, ¿a quién? ¿Quién se ha encontrado con los testigos de Jehová en la calle vendiendo revistas que dicen, ¿conoce a los ángeles? ¿Quién lo ha visto? ¿Verdad? En la calle. Tienen libros que hablan de los ángeles, no hablan de Cristo, ¿verdad? Ya Cristo se está desapareciendo. Lo que pasa es que esto maravilla, ¿verdad? Esto maravilla el corazón. Pero fíjense lo que dice, culto a los ángeles. En otras palabras, dándole más valor a los ángeles que al mismo Cristo. La palabra nos dice sabiamente que aunque venga un ángel del cielo, ¿verdad? Y nos predique otro mensaje, que sea maldito. Anatema es la palabra. Dice, entremetiéndose en lo que ¿qué? En lo que no han visto. Por eso es que no lo condenamos, a aquellos que tienen visiones, sueños, etcétera, no lo condenamos porque es bíblico. Pero las personas que todo el tiempo están, ¿verdad? Que ángeles, que esto, que una vez yo fui al cielo. Vuelvo y repito, como pastor le digo, no lo condenemos. Pero no podemos vivir de esto, no podemos permanecer en este tipo de cosas. Si sucedió una vez, gloria a Dios. Pero están todo el tiempo con esa cosa. Ahora, le voy a decir algo. Este tipo de personas alan mucha gente. Ellos atraen personas. ¿Por qué? Porque tienen visiones extra maravillosas, ¿verdad? O extra, no sé ni qué decir, ¿verdad? Cosas que usted dice, wow, ¿y cómo era el ángel? No, el ángel era así, la gente le gusta oír eso.
Entonces aquí el texto dice, vanamente hinchado, ¿por qué? Por su propia mente carnal. Increíble, ¿verdad? Miren, a mí me da temor. Yo creo en los ángeles, no que tengo fe en ellos, sino que creo que existen, ¿verdad? Y ellos nos sirven, lo dice la palabra, son siervos del Señor. Pero cuando hay un sobreénfasis en los ángeles, ¿verdad? Yo tengo mucho cuidado porque la palabra dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y nosotros no debemos de mirar a Cristo como una figura, más bien por su palabra. Porque en aquel día el anticristo vendrá como si fuera Cristo mismo. Y por eso es que no podemos apartarnos de esta palabra ni ser pasivos en ella. Para que cuando ese ángel, por más sublime que sea, por más poder que manifieste, por más milagros que haga, por más lindo y sublime y el pelo así como a veces yo pienso que esa pintura de Jesús es como el anticristo va a venir. A veces pienso eso. No estoy diciendo que es así, pero a veces creo, porque le dan una promoción a Jesús con el pelo largo, los ojos azules, su barbita, todo eso, que a veces digo, el anticristo cuando viene a ver, viene así. Y la gente dice, mira el cuadro. Y va a ser maravillas, dice la palabra. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a saber si es Dios o no? Es la palabra. El Espíritu nos va a guiar, pero tenemos que discernir por la palabra. Esa es la única forma que lo vamos a saber. No hay otra forma. Si miramos que hace milagros, levanta muertos, saca demonios, no sé lo que va a hacer, nos va a engañar. Y no solamente el anticristo, sino muchos por ahí profetas falsos, como dice la palabra, nos van a engañar. Porque nuestra regla de medir y de discernir son las cosas sobrenaturales y no la palabra de Dios. Miren lo que dice el 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que... ¿Quién lo da? O sea, no es por los estudios que lo adquirimos, sino al estudiar, Dios en su gracia nos da ese entendimiento. ¿Ven lo importante de tener una mente activa? Bueno, número 16. Estamos acabando ya. Una mente pasiva es una mente vacilante. Es una mente vacilante. Es aquella que cambia de idea como de zapatos. Un día cree algo, otro día cree otra cosa. Un día dice algo, otro día dice otra cosa. Una mente pasiva es aquella que no permanece en la fe en Cristo, pero sus convicciones son muy vacilantes, van de aquí para allá. Quiero que me acompañen a Santiago 1, verso 6. En la Biblia hay un texto que habla de Pablo acerca de la salvación. Y allí está hablando Pedro acerca del apóstol Pablo, diciendo que Pablo tiene algunas epístolas difíciles de entender. ¿Lo han leído? No sé si lo han leído, ¿verdad? Dice que algunas de sus epístolas son difíciles de entender, pero luego dice algo. Dice, la cual los indoctos e inconstantes tuercen. No dijo que es imposible de entender, dijo difícil. Miren, la vida cristiana bendice al cristiano cuando hay un progreso, no importa que sea rápido o lento, sino constante, para no perder de vista. Cuando un cazador quiere cazar un animal y lo tiene en la mira, de repente quita la mirada y vuelve a mirar, ¿sabe lo que va a pasar? Que ya se fue. Y cuando ve que viene otro, piensa que es el mismo. Lo entendieron de la forma espiritual, ¿verdad? Entonces a veces quitamos la mirada de Cristo y no vamos en ese progreso, así como el alba, el sol va creciendo hasta llegar a las 12 del día, que es el momento donde el sol está más claro. Debemos de permanecer, hermanos, aunque sea lento o rápido. Yo sé que la velocidad aquí no implica, pero permanecer. ¿Por qué? Porque cuando quitamos la mirada y miramos el mundo, se detiene nuestro crecimiento y somos engañados. El texto dice, para los inconstantes, o los inconstantes tuercen la Biblia, porque no permanecen. Santiago 1:6, ¿están allí? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte
a otra. Son las personas, hablando aquí de cristianos, el libro de Santiago es todo cristianos. Son personas que están en una iglesia. Como no crecen espiritualmente, no llegan a experimentar la presencia de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, ese gozo que te hace querer más. Y comienzan a escuchar ideas, filosofías, doctrinas raras, y se cambian de iglesia buscando algo, porque aquí no me siento lleno. No estoy hablando de los falsos, estoy hablando de alguien que está en un lugar, pero llega un momento como que nada le huele, ¿verdad? Nada le gusta, por la razón de no tener una mente activa para que Dios vaya llevando a esa persona de gloria en gloria. Cuando yo veo a un cristiano que se siente como así, como nos podemos enfriar eventualmente, ¿verdad? Todos. Pero de repente como que cae así como en esa apatía, tiene que ver por la falta de aplicación. Porque al inicio de aplicar la Biblia es difícil, usted está en una batalla difícil, pero llega un momento que ya usted lo hace como norma de vida. Y usted dice, wow, yo quiero más, quiero crecer más. En Apocalipsis el Señor dice, el que se santifica, santifíquese aún más. Y el que peque aún más. O sea, ambos van en progreso, pero uno hacia el pecado, otro hacia la santidad. Y aquí vemos en este texto personas que por no tener su mente todo el tiempo activa en la voluntad de Dios, en la palabra, lamentablemente cuando vienen olas, estratagemas de hombre, están confundidos. Dicen, yo escuché esto y no sé qué quiere decir. Y no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de firmeza del corazón en confiar en Cristo. Incluso es por eso que cuando viene una ola rara en las iglesias, muchos se van y siguen esa ola. La palabra dice, Pablo dijo a Timoteo, si no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, están envanecidos, deliran de cuestiones y contiendan que no conocen. Y tenemos que tener cuidado porque cualquiera de nosotros puede caer en esta contradicción. Número 17. La mente pasiva es una mente ociosa. El ocio espiritual es igual que uno que nunca conoció el camino de Cristo. Ese es el peligro de una mente ociosa. Porque no se entiende, ¿verdad? Cuando vemos el sol subiendo, ¿verdad? Nunca lo vemos que se detiene, sino que es constante. Aunque no vemos el movimiento del sol, pero vemos que no se detiene. A veces en nosotros no se ve el crecimiento de una vez, pero cuando miramos en un año decimos, wow, yo estaba aquí, ahora me veo aquí. Porque hubo un progreso, estamos activos de forma mental y vamos camino a la luz perfecta. Hay un dicho por ahí que dice, mente ociosa, taller del diablo. ¿La han escuchado? Mente ociosa, taller del diablo. Sabiamente lo dijo el que lo dijo. Mateo 12:35. Sí, Mateo. Leímos Juan 12:35, pensé que me había equivocado. Ahora es Mateo 12:35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Simplemente una palabra que no edifica. Es hablar por hablar. Pero si no estamos activos en la mente, mucho menos en palabras, y vamos a hablar ociosidad. 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí no quiere decir que lo que hablemos es lo que nos condena. Aquí está hablando del corazón. Palabras que edifican de gracia reflejan un corazón lleno de Dios. Palabras que destruyen reflejan un corazón lleno de Satanás. Esa es la idea aquí de Primera de Juan, que dice, si uno ama a su hermano, Dios está en su vida. Si alguno no ama a su hermano, Dios no está en su vida. Esa es la idea aquí del texto. Número 18. Una mente pasiva es una mente descontrolada. Si esta clase, mis hermanos, por lo menos comenzamos a practicar esto, van a haber cambios repentinos. Porque muchas de las cosas que hemos mencionado, yo sé que nos ha confrontado a muchos, y es por no tener ese control, ese dominio de la mente. La mente siempre está activa de cierto modo. Es decir, es imposible mantener la mente en blanco, o está ocupada en la voluntad de Dios, o está ocupada en la voluntad de Satanás. Una de dos. No hay forma de que
el no hacer la voluntad de Dios hace una voluntad diferente a no hacer la voluntad del mundo o de Satanás o del pecado. Segunda de Corintios 10:6. Debemos de tomar dominio de nuestra mente. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10:6. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí dice, prontos en castigar todo mal pensamiento, todo pensamiento pecaminoso. ¿Cómo lo castigamos? Tomando dominio de nuestra mente, no permitiendo que entre, no obedeciéndolo. Pero el texto me llama la atención que dice prontos. ¿Por qué dice prontos? Porque si le damos tiempo al pensamiento, baja al corazón y del corazón se convierte en una obra. Cuando viene un mal pensamiento, inmediatamente usted lo ve, fuera tiene que echarlo. Inmediatamente tiene que pensar en la cruz, lo que el Señor pasó por nosotros, por ese pecado. Rápidamente afuera. Llegó un pensamiento inicuo, especialmente los varones que tenemos la mente más creativa, imaginaria en cosas. Tenemos que ser prontos en sustituir ese pensamiento por uno puro, que es por la palabra. Vamos ahora al 19. Una mente pasiva es una mente destructiva. Y aquí destructiva es tanto para el de la mente pasiva y el que esa persona dirige. Si es cabeza de hogar, si es madre, si es hermana, hermano. Es destructiva porque la mente pasiva conduce a destrucción. Cuando vemos la imagen, ¿verdad?, espiritual de una mente activa, es aquella persona que está en un progreso de pureza, ¿verdad?, de conocimiento bíblico, de entendimiento bíblico, y llega un momento donde esa persona ya de forma natural no puede vivir sin la palabra de Dios. Lógicamente llegaremos ahí. Pero otra persona de mente pasiva son aquellos que pueden leer un texto diario, pueden ver prédicas 5 o 6 al día, pero yo les digo algo, no es recomendable ver tantas predicaciones en un día, en el sentido de ver tantas cosas, porque entonces es como si le dan una orden a alguien en un trabajo y le dicen 25 cosas, ¿cómo lo hace? Porque el motivo de la palabra es ¿cuál? Es obedecerla. Entonces, oí una predicación de esto y oí una de aquella, y yo no digo que sea malo, pero yo creo que es más sabio levantarnos en la mañana, buscar esa palabra que Dios nos da. Podemos oír predicaciones porque por eso se predica, pero buscar esas predicaciones que van a tratar con áreas que ya Dios me habló. No solamente porque la predicación se oye bonita, porque es fulano de tal, sino buscar temas. Yo hago eso, mis hermanos, yo busco cómo ser más santo, cómo negarme, cómo ser más como Cristo, cosas así. No busquen cómo, porque miren, cuando yo veo el SoundCloud, yo soy el que lo manejo, y he dicho esto antes, los temas de Satanás son los que más tienen views. A la gente le encanta eso, ver cosas demoníacas. Y los de santidad son los que tienen menos views, o menos visitas. ¿Por qué creen? Porque la gente no todos quieren agradar a Dios. Y usted le pone, yo sé cómo manipular los videos para tener muchos views. Solamente tengo que ponerle, predico por ejemplo de santidad y le pongo cómo hacerte rico en 2 horas. Y le dan clic y tengo 100,000 visitas. Pero lógicamente somos cristianos, no hacemos eso. Pero créanme, mis hermanos, a veces tanto nos satura al punto que usted se va a acostar y no, aunque se le queda el pensamiento, pero no tiene una misión durante el día. Debemos de buscar predicaciones, eso está bien, pero con el fin de edificarnos. Y le digo esto, que es algo que a lo mejor no lo he escuchado. Debemos de darle prioridad a la palabra de la iglesia, no porque yo la predico, sino porque Dios nos da la palabra como iglesia, conforme a la necesidad de la iglesia. Sí podemos oír que si Chuy, que si Toño, todos los predicadores que ustedes quieran, pero prioridad a la palabra de la casa. Porque cada pastor tiene un grupo con una necesidad específica. ¿Se puede entender eso? No lo vean como que es para que me oigan a mí, yo no soy nadie, pero es para que lo que Dios nos da le pongamos atención, porque ustedes van a notar en la iglesia gente que van a crecer rápido y otros que van a estar toda su vida ahí sentados, y no es culpa del mensaje ni de Dios, es culpa del que recibe. Entonces cada persona tiene que adherirse a su pastor. Cada persona tiene que amar a su pastor en el sentido ministerial. Me refiero no que me amen a mí como persona, sino lo que Dios puso allí. Porque Dios
a través de ese pastor es que le va a alimentar a cada iglesia. Entonces a veces, porque es fácil uno comenzar a comparar. Yo he hablado con personas que cuando ven algún pastor ya que Dios lo usa mucho, y a lo mejor su pastor no lo está usando mucho, comienzan allí a amanecerse un poquito. Y tienen que orar por su pastor, y eso lo digo en todo el ámbito, ¿verdad? Para que Dios le dé palabra, como dice Pablo, oren por mí, para que al abrir mi boca, ¿verdad?, Dios me dé palabra. Bueno, volvemos al punto número 19, que estamos. Una mente destructiva. Mateo 12:30. Estaba explicando de que cuando no hacemos una cosa, hacemos la otra. Si no estamos haciendo el bien, lógicamente estamos pecando. Si no estamos ocupados en hacer lo que Dios nos manda, estamos haciendo el mal. Este texto no se refiere a lo que vamos a leer, pero voy a utilizar una referencia nada más. No es conforme al contexto de lo que estoy explicando. Miren lo que dice Jesús aquí. Quiero que lo lean conmigo. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Vieron el contraste? Y el que conmigo no recoge. ¿Vieron que no tenemos opciones? Es una o la otra. El que no es con Cristo es contra. El que no le sirve, lo está, ¿cómo se dice esa palabra en antónimo, contrario? El que no sirve está perdiendo el tiempo, ¿verdad? El cristiano que no sirve a Dios está sirviendo. Dígalo usted, yo no lo voy a decir. O sea, son dos órdenes allí. Entonces, el que no recoge con Cristo, desparrama. ¿Cómo desparramamos al no servir? Bueno, al no ser luz, la gente nos ve y dice, a esa iglesia yo no voy, desparramamos. Entonces, fíjense que si no somos activos, somos pasivos. Y una mente pasiva es destructiva porque no está edificando. ¿Lo pueden entender? Bueno, le debo una, eran 20, pero parece que brinqué un número, ¿verdad? Vamos a leer 2 textos para cerrar ya. Me quedan 3 minutos. Creo que me pasé, pero bueno. Salmo 1. Estaba batallando porque eran 20 y luego no podía traer 17 y luego en una clase 3. Dije yo, bueno, vamos a ver si da el tiempo. Salmo 1. Esta es la solución. Le voy a leer Salmo 1 y le voy a dar como tarea Filipenses 4:8. Esa es la tarea. Pero le voy a leer este Salmo 1 del 1 al 3. Hemos podido ver a través de esta enseñanza lo peligroso que es como cristianos vivir en una mente pasiva, una mente así vacilante, una mente que no está ocupada en Dios. Ahora bien, una mente pasiva, activa, no significa que tenemos que hacer cosas siempre, sino siempre meditar en la palabra de Dios, siempre filtrar todo por la palabra. Toda decisión, todo juicio, todo pensamiento tiene que ser conforme a su palabra. Ahora, hay un progreso en escuchar la voz de Dios o en la guianza del Espíritu. No sé si se ha preguntado usted, ¿qué significa ser guiado? O sea, ¿cómo yo sé cuando soy guiado por el Espíritu? Bueno, Jesús, la palabra y el Espíritu es lo mismo. Vivir como Cristo es vivir como la palabra. Pero ahora necesitamos saber la dirección específica del Espíritu, que nos diga cuándo, cómo, de qué color, ¿verdad? A quién. Ya eso es una dirección personal. Si nosotros no le ponemos interés a la palabra escrita, Dios no nos va a hablar en nuestro corazón, porque Él dice, pero si no le interesa mi palabra, la Biblia, ¿para qué me quieren escuchar? Porque si notan, Jesús nunca perdió su tiempo hablando. Herodes le preguntó, ¿eres tú, verdad, rey de los judíos? ¿Qué le contestó? Nada. Se quedó callado porque sus palabras son muy importantes. Cuando Dios habla no es para demostrar, sino para transformar. Esa es la idea. Miren lo que dice el verso 1 del Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Ahí está la palabra andar. ¿En qué andamos? ¿Verdad? ¿Pasivos o activos? En consejo de malos. Perdón. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo una gente pasiva puede discernir cuál es el camino de pecadores o cuál es la silla de escarnecedores si no está activo en el discernimiento? Es imposible. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Ahora, aquí es donde queremos llegar, que no sea un mandamiento obligatorio, sino que sea algo que nos deleitemos, ¿verdad? Como el Salmo 119 dice,
Dice que es como miel a mi paladar tu palabra, tu ley, que llegue a ese nivel. Dice, y en su ley medita día y de noche. Y luego viene la bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Yo no sé si usted conoce un árbol de acacia. ¿Quién lo conoce? Levante su mano. Árbol de acacia. Es el árbol famoso de África. Es un arbolito, de lejos se ve como finito y tiene las hojas como tipo sombrilla. Es donde los leones siempre están abajo. Ese es el árbol de acacia. No es muy alto, es como algunos 15, 30 pies, no muy alto. Ese árbol fue la madera que se utilizó para el arca del pacto, ¿verdad? Esa arca simboliza a Cristo, pero también al cristiano, porque ese árbol en el desierto no se seca. Y su diseño es que sus raíces están tan profunda que cuando hay inundaciones en el desierto, todavía el agua que queda a las profundidades de allí se alimenta. En este caso no es el árbol que está hablando el Salmo 1, ni en Jeremías, que utiliza el mismo ejemplo. Pero esa madera de acacia representa a Cristo. Acuérdense que Cristo estaba en el desierto ayunando, no murió de hambre. Su alimento era espiritual. Entonces, ese árbol que usted ve no se alimenta de las lluvias de cada día, como en lugares donde llueve mucho, sino que está en el sol, en el desierto, pero está vivo. Esa es la idea de nosotros con una mente activa. Estamos en un mundo que representa el desierto para nosotros, pero estamos vivos, no muertos como está el mundo. Y nuestra delicia está en esa agua, día y noche. En el momento que nos cortan las raíces o buscamos otra agua, en ese momento nos morimos. Y ese es el reflejo de la mente pasiva. Esa madera de acacia representa una madera que no se corroe en el desierto. Pero el oro del arca representa la deidad de Cristo, porque dice que Dios es precioso y no perece. ¿Sabía que el oro es la piedra que es la piedra que más dura, la piedra que más se conserva? Y es figurativo de forma terrenal, pero nuestras mentes ahora, de forma activa, amados, no podemos por un segundo. Vea el pecado, en el momento que usted se le olvida la palabra por un segundo. Vea ese pecado y se va a olvidar de no matar, no robar, no adulterar, no mentir, sino que va a tratar con la raíz el problema. Vean eso como un pecado de muerte, si le puedo decir, el olvidarse de la palabra por un segundo. Santiago 4:17 dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Si nos olvidamos por un segundo de la palabra, andamos en pecado. Cierren sus ojos, por favor. Hemos aprendido a través de esta palabra que el Señor nos ha compartido, que no nos podemos dar el lujo de caminar por esta tierra como cristianos, a la deriva, a rienda suelta, sin control, mucho menos con una mente pasiva. La palabra dice que bienaventurado es aquel que cuando su maestro vuelva lo encuentre haciendo así, ocupados en su palabra. Quizás no siempre estaremos ocupados con las manos, con nuestras bocas o haciendo cosas externas, pero sí debemos estar día y noche meditando en su ley, en su palabra. Es así como vamos a vivir en el cielo, con una mente totalmente renovada. Y aunque la ley no se va a aplicar allá, pero vamos a vivir esa ley de forma perfecta. Allá no se va a robar, no se va a matar, no se va a adulterar, sino que ahora, aparte de dejar el pecado, ahora mi nueva vida no es tanto no mentir, sino mis palabras que sean de edificación. Ya no es no robar, sino ahora ser generoso. No es solamente no adulterar, sino ahora amo a mi esposo o a mi esposa. No es solamente dejando de hacer lo malo, sino más bien haciendo lo bueno. Pero solamente con una mente activa podemos vivir ese estilo de vida. Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones primeramente si hemos sido vanos en nuestra forma de dirigirnos o en nuestra mente, ¿verdad? A lo mejor ha sido pasiva, Señor.
Y muchas veces nos preguntamos por qué, Señor, estamos como estamos y no sabemos el origen del por qué. Hemos aprendido, Señor, de que una mente pasiva no produce fruto. Y sabemos que si estamos vacíos, con falta de gozo, amor y paz, quizás puede ser que nuestra mente ha sido pasiva, mi Dios. Desde hoy, Señor, hemos entendido que debemos andar en una mente activa. Y te pedimos, Padre, que podamos cada uno de nosotros responder a esta palabra que nos has compartido en este día, Señor. Sabemos que va a ser de bendición y queremos ver frutos, Señor. Estamos cansados de jugar a iglesia o de visitar iglesias que no nos nutren con tu palabra. Queremos ver fruto ya, Señor. Y sabemos que de la única forma es andando, Señor, en la meditación de tu palabra, así como Jesús dijo en Juan 15, el que en mí permanece, todo lo que pida al Padre le será dado, y todo lo que haga le saldrá bien. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.